No debemos olvidar que cuando somos reacios a seguir al Señor de la manera como Él nos dice, perdemos grandes bendiciones. Y eso no lo debemos perder de vista, para que nosotros podamos entonces disfrutar al máximo de las bendiciones del Señor. Así que vamos a comenzar, y quizás toda la semana nos tome con este personaje, y si nos alcanza el tiempo, pues pasamos a otro. Nuestro personaje en esta semana va a ser Moisés. Y mucho se ha predicado y estudiado sobre Moisés. Mucho. Pero como compartía hace un tiempo, la palabra de Dios es inspirada. Y como es inspirada, es un libro divino, es un libro cuyas lecciones nunca dejan de sorprendernos. Y cada vez que leemos la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Nuevas lecciones. Y vemos cosas que no habíamos visto antes. Y el Señor nos revela más lecciones maravillosas sobre cómo Él quiere salvarnos a nosotros. Muy bien, así que vamos a Éxodo, y no vamos a comenzar con el principio, sino en el medio. Uno cuando comienza a contar una historia, ¿dónde comienza? En el principio. Casi nunca uno comienza en la mitad, pero esta vez vamos a comenzar en la mitad. Y de ahí nos devolvemos y después de ahí vamos a seguir, pero vamos a comenzar en la mitad de la historia. Así que si estábamos contando una historia de amor, ¿y qué tal si comenzamos? Y entonces el pastor dijo, los declaro marido y mujer. ¿Qué pensarían ustedes con una historia que comience así? Generalmente uno prefiere comenzar el primer día que se conocieron, ¿no es cierto? Es más interesante, es más bonito. O sencillamente comenzar con el final. Siempre las historias van mejor comenzando desde el principio, pero esta la vamos a comenzar desde la mitad. Así que vamos a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Entonces tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de éste junto al monte de Dios en el desierto, donde estaba acampado Moisés, le dijo, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos. ¿Qué revelación divina encontramos en esa pequeña historia? Como he dicho en muchas ocasiones, nada está en la Biblia por casualidad. Nada está en la Biblia porque el escritor era muy expresivo, tenía una capacidad de descripción muy amplia y entonces nos da todos estos detalles. ¿Ustedes no se han fijado en el tamaño de la Biblia? Cuando ustedes ven la Enciclopedia Británica o los tomos del Comentario Bíblico Adventista, cada uno es así de grueso y son 10 tomos. Y la Biblia es así de pequeña y aún así sus lecciones y la revelación es infinita. Y en este
en esta manera de ver las cosas, si ustedes tuviesen solamente esta cantidad de papel para escribir un libro, irían al grano. No sé si conocen esas personas que son circunstanciales en su conversación, que para pedirle un favor, como por ejemplo decirle Margie, ¿me puedes prestar un lápiz? No pueden hacerlo. Tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Y le cuentan que es que estaban en Armenia y entonces vieron un lápiz en una librería, pero el lápiz no era del color que querían y entonces finalmente vieron el lápiz que querían, pero era muy caro. Entonces dijo, no, yo en la fundación lo compro, y en el bus venía un viejito que venía con un radio prendido y así, y cuentan detalles y detalles hasta finalmente le dicen a uno, ay, ¿no tiene un lápiz que me preste? ¿Sí conocen personas así? Que no son capaces de decirle a uno las cosas directamente. Eso es bonito cuando uno es un escritor. Cuando uno es un escritor, eso es un don, porque la narrativa se vuelve interesante, cautiva. Es como que si el escritor pone en el papel todo lo que es la realidad. Pero en la vida real ese tipo de personas nos quitan tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Porque no llegan a donde tienen que llegar, a menos que estemos en plan conversacional, entonces ya es diferente. Pero en el trabajo nos gusta que la gente sea como, poquito más directa, ¿verdad? Muy bien. Tampoco que ni siquiera nos saluden y nos digan, présteme un lápiz, ya ese es otro extremo. Pero vemos que la Biblia es como esas personas que hablan y hablan y dan detalles y detalles. La Biblia es así. ¿Por qué da todos estos detalles aquí el Señor? ¿Qué nos dice esta porción de las Escrituras? Vamos a Éxodo 4, 24 al 26 y ver qué otra luz puede ser arrojada sobre el pasaje de Éxodo 18. Éxodo 4 del 24 al 26. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. En estos dos pasajes bíblicos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? ¿Qué conclusiones? Jetro, Séfora, Moisés, sus hijos. Moisés está en el desierto. ¿Y su esposa dónde está? ¿Estaba con él? No. Y Éxodo 18 nos hace énfasis varias veces. Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Pareciera que fue la iniciativa de Jetro llevarlos. No fue que Moisés mandó a decirle a Jetro, oye, tráeme a mi esposa. Y en el pasaje que leímos de Éxodo 4, podemos intuir que la relación entre Moisés y Séfora no era la mejor. Séfora, podemos deducir de la lectura bíblica, le había estado diciendo a Moisés, hay que circuncidar a los niños. ¿Y qué había hecho Moisés? El Señor no trató de matar a Séfora. ¿A quién trató de matar el Señor? ¿Quién estaba en desobediencia? Moisés. ¿Quién obedeció y evitó los juicios de Dios? Séfora. Así que de alguna manera podemos intuir que habían problemas de comunicación
de relación entre Moisés y su esposa. De hecho, en todos los 40 años que Moisés estuvo en el desierto, no se nombra a su esposa ni a sus hijos. ¿No se han preguntado por qué los hijos de Moisés no aparecen en la historia bíblica? No tuvieron un rol trascendental en la entrada a Canaán. ¿Por qué se nombra a Josué, el sucesor de Moisés, y no a Gersón o a Eliezer? ¿Por qué? Nos deja pensando, ¿verdad? Bueno, en el cielo vamos a saber la respuesta a esas y muchas otras inquietudes. Pero definitivamente aquí había una situación complicada. Muy bien, Jetro llega y dice el versículo 7, Moisés, Éxodo 18 nuevamente, Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron a la tienda. Fíjense todos los detalles que la Biblia nos da. Fíjense. No solamente se saludaron, se inclinaron, se besaron, sino que entraron a la tienda. Versículo 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho al faraón y a los egipcios por amor de Israel, todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Versículo 9. Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de las manos de los egipcios. Y Jetro le dijo, bendito sea Jehová que os libró de manos de los egipcios y de manos de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Luego tomó Jetro, suegro de Moisés, y esta frase se repite una y otra vez. Suegro de Moisés. ¿Por qué será? Moisés respetaba profundamente a su suegro. Lo podemos ver en esta historia bíblica. Quizás por la manera como lo recibió cuando él huía, ¿verdad?, de Egipto y lo acogió, el buen trato. En fin, sabemos que Jetro era un hombre de Dios. Luego tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Siguen ocurriendo más cosas. Ahora Aarón y quienes y todos los ancianos de Israel van a comer ¿con quién? Con el suegro de Moisés delante de Dios. No solamente respetaba Moisés a Jetro, sino que los ancianos y Aarón también respetaban a este gran hombre. Bueno, pasó ese día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Aconteció que el día siguiente, así que Jetro durmió esa noche, Moisés muy contento de estar con su esposa, con sus hijos. El siguiente día ya Moisés pues no podía seguir atendiendo a su suegro con tanto detalle, ya tenía que ponerse a trabajar. Se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y el suegro de Moisés estaba ¿dónde? Allí, al lado, mirando cómo su yerno, un hombre tan importante, ¿verdad?, el libertador, el siervo de Dios, el profeta, estaba desarrollando sus actividades. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó. Jetro tenía una mente administrativa, era un hombre de mucha capacidad para organizar.
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando alguien tiene algún pleito, cuando tienen algún pleito, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Este versículo es muy importante. Fíjense lo que dice. Cuando tienen algún pleito, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro. ¿Y qué hacía Moisés? Aquí está la clave para lo que vamos a seguir estudiando esta semana. ¿Qué hacía Moisés? Moisés juzgaba según su sabiduría y solucionaba los problemas. No. ¿Qué hacía Moisés? Declaraba los preceptos de Dios y sus leyes. De manera que cuando una persona venía donde Moisés con una situación que tenía con otra persona, Moisés escuchaba y no hacía como hacía Salomón. ¿Qué hacía Salomón? ¿Te recuerdan la historia? Llegan las dos mujeres, ¿verdad? Y hay la tradición judía tiene muchos relatos como el de las dos mujeres que trajeron el niño. Tiene muchos. No sé si serán del todo verídicos, pero tuve la oportunidad de leerlos en una enciclopedia bíblica y quedé fascinado con todos los problemas que le traían a Salomón y cómo él los solucionaba. Moisés no solucionó como lo hizo Salomón. ¿Qué usó Salomón? Sentido común, ¿verdad? Intuición, conocimiento de la naturaleza humana, en el caso de estas dos mujeres que le trajeron el niño. Y él no sabía quién era la madre del niño, entonces apeló ¿a qué? A los sentimientos. Y le dijo al soldado: trae la espada y cortemos el niño en dos, y la mitad para usted, señora, y la mitad para usted, señora. Y la que no era la mamá, llena de envidia, ¿qué dijo? Justa. Uy, este rey es muy sabio. Y la que era la mamá, ¿qué dijo? No, regálenselo, que ella se quede con el bebé. Tremendo, ¿verdad? Y esa respuesta inmediata. Moisés no daba respuestas así. ¿De dónde daba la respuesta Moisés? ¿Sus respuestas de dónde venían? Declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Las respuestas de Moisés estaban basadas en la palabra de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Y procedió a darle un consejo. El Espíritu de Profecía nos dice que fue un buen consejo. ¿Pero fue el mejor consejo? ¿Era lo que Dios se proponía? Moisés delegó. ¿Qué consecuencias tuvo que Moisés delegara? ¿Era el plan de Dios que Moisés echara toda la carga? ¿Qué plan tenía Dios? Era el mismo que tenía Jetro. Jetro le dijo: no está bien lo que haces. Mañana continuaremos. El Señor les bendiga.